estas conferencias que he tenido el privilegio de dar por toda España. Recuerdo con mucho afecto la que pude dar en Piedralaves, en Ávila, en abril. Y también recuerdo, y alguna persona está conmigo que estaba allí, que nos hicieron una entrevista en la radio, ¿no? en Radio Gredos. Nos llamaron, nos convocaron para hacernos una entrevista sobre la reforma. Y estuvimos allí contestando las preguntas de estas personas que eran filósofos, eran personas muy preparadas las que nos hacían preguntas, y nosotros buscamos explicar la reforma como una respuesta, una pregunta y una respuesta, y todo era un programa radiofónico que duró bastante tiempo, yo no me acuerdo, pero creo que estuvimos un par de horas allí en aquel programa radiofónico. Y lo que recuerdo de aquello, y lo dije a la persona que lo mencionaba, es que dijeron, en alguna ocasión dice, decía esta persona, pero doctores tiene la Iglesia. Pero ¿quién soy yo para poner en cuestión lo que diga la Iglesia? Esto es justamente el problema. Este es justamente el problema. Mirad, todos los cristianos somos responsables delante de Dios. No es una cuestión de pensar que hay una jerarquía que está por encima de nosotros y es la que tiene que tomar las decisiones. No, todos y cada uno de nosotros podemos tomar la Biblia en nuestras manos y ver lo que enseña. El camino de la salvación es un camino tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. La Biblia es para el pueblo, para hombres y para mujeres, para ricos y para pobres, para todo el pueblo cristiano. Los laicos tienen que tomar el poder. Hay un empoderamiento del laico. Y sabéis una cosa muy importante. Ahí está la raíz de la democracia moderna, el concepto de democracia moderna. Déjame lo ponga de una manera muy sencilla. Si yo tengo, razonó entonces la gente, yo tengo esta responsabilidad delante de Dios, ¿cómo no voy a poder también tener la responsabilidad de elegir a mis gobernantes? Un hombre, un voto. El origen está aquí. Precisamente en el hecho de que tú también eres responsable por los políticos que nos gobiernan. Muchas veces se habla, los políticos, no, pero nosotros somos responsables, tenemos que votar. Esto es un dato histórico incontrovertible. ¿Dónde comenzaron las democracias? ¿Dónde se extiende este concepto democrático? Vemos que son naciones que han sido impactadas profundamente por la reforma protestante del siglo XVI. Y son las naciones que no conocieron esa reforma o la rechazaron o la expulsaron las que llegaron después a la democracia. Como decía antes Luis, no vemos cómo Dios sigue haciendo su historia. Hoy en día estamos cosechando la herencia de aquellos 500 años. Hoy en día tenemos esta democracia, pero todo comienza allí, con aquella protesta de aquel monje alemán. Por tanto, en primer lugar, el corazón pastoral de Martín Lutero. En segundo lugar, me gustaría que viéramos también en las 95 tesis lo que podríamos llamar la preocupación social de Martín Lutero. Es muy interesante, si miráis estas tesis, darse cuenta como en las mismas Martín Lutero hace una antítesis, una y otra vez en las tesis. Dice, si alguien por comprar una indulgencia está dejando de dar dinero para los pobres y los más necesitados, no gana la indulgencia, gana la indignación de Dios. Y eso es lo que estaba pasando. Todos esos pobres que había entonces no estaban recibiendo ayuda. ¿Por qué? Porque la gente estaba dando su dinero para la construcción de una basílica. Esa es la realidad. Y Lutero es consciente del problema que se está dando en su propia parroquia en Wittenberg. Aquí están los pobres y los pobres son dejados a un lado. ¿Y dónde está yendo el dinero? El dinero está yendo a Roma. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Es más, Lutero usa aquí su ironía de una manera extraordinaria. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Papa, que es un rico opulento, y en el latín original de las tesis está refiriéndose a Creso, sabéis, este personaje de Roma, ¿no?, que era un símbolo de las riquezas, ¿no? ¿Por qué este Papa, que tiene todas las riquezas, no libera
por amor a las almas, a todas ellas del purgatorio, sin esperar ninguna cantidad económica como cambio? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no libera a los pobres de esa carga de tener que contribuir de esa manera si él tiene tantas riquezas? Esa es una de las tesis. Dicen que es la que posiblemente más enfureció a León X, al papa que había entonces en la sede papal. Pero esa es la realidad. Hay una consideración por el pobre y por el indigente. Y esto es algo que va a permanecer constantemente en la mente de Martín Lutero. Algunos de vosotros sabéis que recientemente Virtudes y yo tuvimos el privilegio de estar en Wittenberg y estamos tan agradecidos de esa oportunidad que tuvimos de visitar el Museo de la Reforma, que era entonces la casa de Lutero. Y uno de los objetos que más me llamó la atención allí fue una especie de arca que tenía muchos cerrojos y llaves. Y me impresionó y me conmovió, porque yo había leído ya una de las obras de Martín Lutero al respecto, sobre lo que significaba esa arca. ¿Qué es lo que significaba esa arca? Esa arca significaba que precisamente porque ahora la Reforma había triunfado en Wittenberg, era necesario poner el dinero de las gentes en un lugar que pudiera ser administrado por la ciudad para el servicio de los pobres. Ese arca es el comienzo de lo que hoy en día llamamos la protección social. Damos por hecho, ¿no? Bueno, pues si estoy en paro puedo ir al paro y hay un dinero. ¿De dónde viene ese concepto de la protección social? ¿Dónde se instauró el primer trabajador social? Sino en Calvino, sino en Ginebra, por parte de Calvino. Eso es la historia. ¿Y cómo se llegó a esa revolución de decir que era una responsabilidad del Estado o de las poblaciones o de los ayuntamientos hacer esta provisión social? Viene precisamente por la revolución que trajo Martín Lutero. Porque Martín Lutero, como vemos ya en esas tesis que tiene esa preocupación por los pobres, cuando Martín Lutero desarrolla su teología, nos viene a decir, porque esta es la enseñanza de la Biblia, que no hay ninguna obra meritoria que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios. No nos podemos ganar el favor de Dios ni con dinero, ni con ayunos, ni con penitencias, ni con peregrinaciones, porque todo el favor de Dios lo tenemos en la persona del Señor Jesucristo, por la fe en Él. Ese es el mensaje que trae la Escritura. Y entonces Martín Lutero observa cómo una de las obras meritorias por excelencia que se estaba realizando en Alemania entonces, pero en general en toda Europa, era dar a los pobres. ¿Pero por qué se daba al pobre? Porque el rico, al dar al pobre, estaba adquiriendo un mérito delante de Dios. Y el pobre, al recibir esa limosna, también estaba adquiriendo un mérito delante de Dios por aguantar y soportar su pobreza. Cuando Martín Lutero dice, no hay ninguna obra que nos pueda llevar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los pobres? Pues entonces con los pobres tenemos que buscarles trabajo y si no tienen trabajo, tenemos que darle protección social. Tenemos que arbitrar medidas para que no haya pobres en medio nuestro. Y eso es la reforma también. Esa es la reforma del siglo XVI. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que hay una historia ahí que debemos redescubrir porque es nuestra historia, es nuestra herencia europea. Todos estos valores que nosotros compartimos hoy en día, como estáis viendo, son valores que han sido apuntados, y como se decía anteriormente en las otras intervenciones, por la Reforma. Ahí están los datos, ahí están los hechos. Tenemos que sentirnos orgullosos de esa realidad que tuvo lugar hace 500 años, que comenzó entonces. Pero finalmente en esta mañana me gustaría referirme, una vez que hemos visto el contexto y el corazón de Martín Lutero, a lo que fue realmente la Reforma. La pregunta que nos hacíamos es ¿qué fue exactamente la Reforma protestante del siglo XVI? Y entonces observamos que Martín Lutero ya aquí, en estas 95 tesis, nos está diciendo cuál va a ser el corazón de la Reforma. La Reforma es básicamente el redescubrimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en una de sus tesis, el único tesoro que tiene la Iglesia cristiana es el sacrosanto Evangelio de la gloria
y de la gracia de Dios. La tesis 62. Muy interesante en Wittenberg, paseando por las calles, como en tantos lugares hay ese 62 puesto. En las tiendas, 62. ¿Por qué? Si vais, porque es la tesis en la que dice estas cosas. La reforma es redescubrir las buenas noticias de que en Cristo Jesús se nos ofrece gratuitamente el perdón de los pecados y la vida eterna. Se nos trae el mensaje de la Escritura, que si confesamos nuestros pecados a Cristo Jesús, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, la culpa y la pena, todos nuestros pecados, y acercarnos a Dios. La obra de la cruz es lo que enseñan los reformadores sobre la base de la Escritura. La obra de Cristo en la cruz es tan poderosa y gloriosa que puede borrar cualquier pecado que hayamos cometido contra Dios. Y esa es la reforma. Porque Martín Lutero, un hombre angustiado y atormentado por sus pecados, ¿cómo puedo estar seguro de que verdaderamente he hallado el favor divino? ¿Cómo puedo estar seguro si cuando me esfuerzo con todo mi corazón por hacer aquello que la Iglesia me ordena, realmente estoy agradando a Dios? No hay seguridad. La reforma trae la convicción y de la seguridad que viene de Dios mismo. Es Dios el que nos trae seguridad. Es Dios el que nos trae paz para con Él. Porque nos dice por medio del Evangelio que si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, entonces vamos a encontrar el perdón de los pecados y la vida eterna por la fe en Él. Martín Lutero dice ahí con toda claridad en la tesis 52 que es imposible salvarnos confiando en las indulgencias. Aunque el mismo Papa lo diga, no nos podemos salvar por esa confianza en lo que diga un hombre. Nos salvamos por la confianza en lo que ha dicho el Dios y hombre, que dijo: el que cree en mí tiene la vida eterna. Por tanto, la reforma es redescubrir el Evangelio. Me gusta ponerlo en los términos de nuestro compañero alcazareño también, Juan Calderón. ¿Qué es lo que descubrió Martín Lutero? Él dice: el Evangelio en el Evangelio. Porque este era el problema. Sin la Biblia, el Evangelio, ¿cómo vamos a descubrir el Evangelio? Pero cuando descubrimos la Biblia, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Es estas buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Que por muy grandes que sean mis pecados, si yo confío en Jesucristo, entonces se me ofrece ese perdón gratuito para siempre. Esto es lo que Lutero está ahí diciendo. Y lo está poniendo de una manera magistral. Porque nos está indicando cuál es el camino para recibir ese perdón. Y ahí está atacando directamente el sistema de las indulgencias. Desde la primera tesis hasta el final, él nos dice que lo que Dios espera de nosotros es la penitencia. La penitencia. Esto hay que explicarlo ahora, claro. Porque él está, como os decía antes, este es un documento en latín, la palabra es penitencia. Cuando él después sigue estudiando la Escritura, profundizando en el griego, con la ayuda de Melanchthon, su mano derecha, él descubre que la palabra griega para penitencia, que se traduce al latín y luego al castellano como penitencia, penitentia gere, que es en latín, esta es una palabra que no significa realmente lo que se había transformado en la Edad Media, es decir, en hacer una serie de actos de penitencia, como lo entendemos hasta nuestros días, incluso aquí en España. No. La palabra arrepentimiento es una palabra que significa un cambio de mente, una forma de concebir las cosas de una manera totalmente distinta. El arrepentimiento consiste en darse cuenta de que Dios viene a nosotros con la oferta del perdón de nuestros pecados, por muy pecadores que hayamos sido. Y el arrepentimiento consiste precisamente en, a la luz de la misericordia divina, apartarse del pecado. Como dice uno de los grandes catecismos de la Reforma, la Confesión y el Catecismo de Westminster, a la luz del hecho de que Dios viene a mí como un Dios que me ama y que ha dado a su Hijo Jesucristo por mí, ¿cómo no
voy a abandonar mi pecado? ¿Cómo no voy a dejar a un lado el mal? Si hay un Dios que me recibe sin ninguna condición. Hay un Dios que me ama, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a morir por mí en una cruz. Ese es el auténtico arrepentimiento. Y Martín Lutero afirma en sus tesis que una persona que verdaderamente se haya arrepentido de esta manera tiene todo el derecho divino a recibir el perdón de sus pecados, de la culpa y de la pena. Por cierto, aprovecho para decir que hubo alguien que se adelantó a Martín Lutero en decir estas palabras que acabo yo de decir. Pedro Martínez de Osma, un español que fue perseguido por la Inquisición. Seguramente no hemos oído hablar de Pedro Martínez de Osma, pero una de estas cosas que tenemos que poner de manifiesto en nuestros días. Fue perseguido por la Inquisición precisamente porque él levantó también su voz contra las indulgencias. Por tanto, cuando se nos diga, no, pero vosotros es que sois extranjeros, no. Podéis decir, oye, lo que yo estoy diciendo hoy aquí, en este día 1 de noviembre de 2017, lo dijo Pedro Martínez de Osma, un español, castellano-leonés. Ya. Esto es también España. Esta es también nuestra reforma. Esa es la realidad que nos está trayendo algo como la reforma. Y por tanto, lo que se nos está trayendo en las Escrituras es un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo mismo, de la realidad de que en Él, por lo que Él significa, nosotros podemos acercarnos con confianza delante de Dios en todo momento. Son las palabras del Señor Jesucristo en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el legado de la Reforma. El legado de la Reforma es que tú te puedas dar cuenta de que algún día tienes que dar cuenta de ti mismo a Dios. ¿Cómo vas a venir delante de Dios? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, como se hizo Martín Lutero. ¿Cómo vamos a venir delante de Dios? Confiando en lo que yo pueda hacer por Dios, confiando en mis ayunos, en mis penitencias, en mis buenas obras, como la base para venir delante de Dios, o más bien voy a venir delante de Dios confiado exclusivamente en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvarme. La Escritura, Martín Lutero, la Reforma, hasta el día de hoy dice, este es el único camino de salvación, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Una cosa más y termino. Pero muchos han dicho, esto parece muy sencillo. Creo y ya está. Esta acusación la he oído muchas veces, pero es justamente lo contrario. Martín Lutero enseñó, las tesis lo dan a entender con claridad, que el problema que tenemos como seres humanos es que estamos totalmente centrados en nosotros mismos. Somos el centro alrededor del que gira el universo. Y por tanto todo lo que nosotros hacemos está manchado por nuestro egoísmo, por nuestro pecado. Esa es la realidad de todos y cada uno de los seres humanos. Estamos mirándonos al ombligo constantemente. Esa es la realidad de que habla la Escritura. ¿Cómo podemos ser libertados de esto? El Evangelio es el único que provee la liberación de esa realidad, de estar centrado en uno mismo. Porque cuando uno encuentra ese perdón completo y absoluto en la persona de Cristo Jesús, entonces por primera vez en su vida puede dejar de pensar en sí mismo y en esa época de obsesionarse con su propia salvación y lo que yo tengo que hacer para yo salvarme, para quizás por primera vez centrarme en los demás. El amor al prójimo es aquello para lo que hemos sido liberados por el Evangelio. Por primera vez en mi vida, podemos ponerlo así, cuando ya no estoy obsesionado por mí mismo, puedo centrar todas mis energías en los demás.
en hacer el bien a los demás, en hacer buenas obras como ciudadano, como cristiano, a los demás. Lo puedo hacer porque no tengo que demostrar nada, no tengo que ganar nada. Solamente vivo ahora para los demás. ¿Por qué? Porque Cristo vivió por mí. Cristo me ha libertado de mí mismo. Y por tanto ahora mi vida es una vida que se vive volcado hacia los demás. Eso fue también la Reforma. Las buenas obras vienen precisamente porque somos conscientes de que Dios nos ha amado de tal manera que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el legado de la Reforma. Esto es lo que nosotros tenemos que reivindicar en nuestros días y ver esa mano de Dios en su providencia, en el gobierno de todas las cosas, como aquel acontecimiento aparentemente insignificante. Mirad todo lo que ha traído de bendición en nuestros días, porque sepamos apreciarlo, que meditemos en estas cosas, que profundicemos en ellas para que Dios pueda recibir la gloria en Jesús.